Buenos días. Bon dia. Tenim a Juan Ramon Ferrandis, també company de la Confederació General del Treball de la CGT. Bon dia, Ferrandis. Hola, molt bon dia. Bon dia. Per cert, vos avise, anem a gravar la tertúlia per als viciosos que estan esperant els vídeos de les tertúlies del lliure directe que vos puguen veure la cara. Així no se podeu amagar tant com en l'estudi. Així vos veuen de ple. Molt bé. Molt bé. Estem esperant també que es connecte en qualsevol moment el company Carlos Pérez, company d'Antimilitaristes MOC, company de Ràdio Malva. I comencem este divendres de tertúlia, si voleu. Rafael, como sé que es de tus preferidos, vamos a hablar un poco del señor Billy el Niño. Joder. Bueno, pues no sé qué se puede hablar más de este sujeto. Yo, al contrario que muchos y muchas, pues no me alegré de su muerte y voy a explicar por qué. Porque este sujeto se murió cargado de medallas, se murió con un pedazo de pensión de miedo y en absoluto sin haber sido juzgado por sus múltiples torturas que lo era. Yo tuve la desgracia de conocerlo personalmente. No es que lo saludara ni me saludase, pero sí que estudiaba en Madrid en la época en que Billy el Niño ya era demasiado conocido, ya no estaba todavía el franquismo, ya no podía infiltrarse en grupos de estudiantes porque realmente ya lo conocía todo el mundo, pero su fama de hijo de puta estaba ahí y todo el mundo lo conocía, incluso corría fotocopiadas, valga la redundancia, de su careto para que todos los estudiantes lo conociéramos un poco y supiéramos quién era. Yo fui testigo como una vez en la barra del bar de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, sacaba una pistola y le daba vueltas en plan pistolero. O sea, lo de Billy el Niño no era porque tenía una cara niñada, que la tenía, era por sus modos de pistolero, que los tenía. Aparte de que tenía una fama absolutamente terrible. Entonces yo estoy desolado porque este tío no ha sido juzgado y no ha sido condenado por sus múltiples crímenes. Y es lo que tengo que decir. Por lo demás, como creo que decía un poema de Mario Benedetti que corre por ahí, pues es una mierda de muerto. Y no se merece más por mi parte. Ferrandis, què diguem del senyor Billy el Niño? Bueno, en principi sent prou tristesa, i no evidentment perquè hagi mort, sinó perquè una vegada més es queda amb la impunitat moltes tortures que esta persona, ratllant el límit, el que se pot dir a una persona, ha fet durant els anys del franquisme i del postfranquisme. Evidentment, és algo que no queda en buit. Totes les persones que han lluitat perquè es fera justícia encara ens han ensenyat que inclús tenint moltíssimes dificultats per arribar a fer aquesta justícia s'han mantès ahí d'esta manera i per tant jo crec que també és una lliçó a tota la de més ciutadania, a totes les persones que lluitem en altres àmbits i que a vegades estem a punt de tirar la tovallola perquè creguem que és una utopia on volem arribar. És una pena que hagi mort en aquestes condicions, disculpeu, i que no s'hagi pogut fer justícia, però bueno, jo crec que queda una porta oberta a aquests torturadors que també estaven amb ell, disculpeu novament, a que tots els torturadors que estaven amb ell s'obriga aquesta porta per a que sí que es faci justícia. Jo crec que és una porta d'eixida. Lamente també que la justícia argentina no poguera fer el seu treball, que el govern de Rajoy en 2015 tancara aquella porta i que, per tant, haguem tingut una ocasió boníssima, encara que no haguera sigut dins de l'estat espanyol, de fer justícia o almenys una part de la justícia. Han sigut moltíssimes persones les que va torturar Billy el Niño en aquells anys, però crec que entre 18 i 36 han sigut les querelles que han estat contra ell. Algunes, sembla recordar, la de Paco Lobatón, que en el seu moment va pagar 1.000 pessetes
i un dia d'arrest. Per tant, jo crec que és algo insignificant, no? Han hagut persones com Rafael Juan, que el va conèixer, però altres moltes també, conegudes, que van patir els seus abusos, i ni això ha sigut prou per a destapar-ho. Com bé dia Rafael Juan, al final va morir en les medalles, en un sou incrementat per aquestes medalles, amb el reconeixement de part de la policia, inclús de manera pública, i per tant jo crec que ahí tenim un deute amb totes les persones que van lluitar en aquell any i que no s'ha fet justícia. Per tant, crec que és de justícia reconèixer-ho i bueno, pues, també als periodistes que estan també sobre el tema i sobretot a totes les persones que han lluitat contra viento i marea per intentar que es fera justícia. Tenim amb nosaltres ja, si no m'equivoque, a Carlos Pérez, company d'Antimilitaristes MOC, company també de Radio Malva. ¿Estás ahí, Carlos? Bueno, estoy aquí, no sé si me oís bien. Te escuchamos perfectamente. Gracias. Por cierto, te aviso, estamos grabando la tertulia porque la gente anda precisa de ver vídeos de estas tertulias, nos lo piden, nos van escribiendo. Yo como tecnológicamente sigo en la edad de piedra, pues no me podéis ver, pero bueno, por lo menos la palabra queda. Ya sí, ya he visto que te has puesto, te veremos la foto, porque aunque utilices la excusa de la tecnología, yo sé que es porque te pillamos en pijama. Efectivamente. Carlos, estamos hablando de la muerte de Billy el Niño. ¿Tienes algo que decir sobre este personaje y sobre esta muerte? Pues seguramente los compañeros han dicho, vamos, cosas de suficiente calado como para que yo no sea necesario que añada nada más, pero por si acaso, mi manera de ver todo esto es que esta situación creo que ejemplifica muy bien, pues bueno, las estructuras del Estado, pues cómo funcionan, ¿no? Y cómo después de todos estos años, pues un señor que puede ser el caso más significativo, pero que no es el único ni mucho menos, de casos de policías torturadores durante el franquismo, de brazos ejecutores de la persecución política durante el franquismo, pues se van de rositas. En este caso se va al otro mundo, pero se van de rositas y con todas sus medallas proporcionadas por el Estado, ¿no? Pero bueno, ¿qué podríamos esperar, ¿no? Cuando tenemos un ministro del Interior ahora mismo que está denunciado por los tribunales europeos por no investigar denuncias creíbles de tortura en los años en los que él fue juez, ¿no? de la Audiencia Nacional? ¿Qué podríamos esperar? Bueno, espera, ¿no? Que es verdad que el Ministerio del Interior tenía preparada unas medidas, ¿no? Para retirarle las condecoraciones a Billy el Niño, ¿no? De repente, mágicamente, ¿no? Ahora que ya da igual, pues la medalla, valga la redundancia, pues se la pone el Ministerio del Interior cuando ya pues no tiene ningún coste político esto, ¿no? Eso es un poco mi manera de verlo, y luego es que efectivamente, bueno, Billy el Niño hizo sus fechorías, digamos, durante, no recuerdo la versión exactamente, pero bueno, fueron los últimos del franquismo y alguno de los primeros años, ¿no? de la transición. Eso no lo tengo muy claro, pero es verdad que bueno, que la tortura, esto no es una exageración ni hipérbole. La tortura es una herramienta que se ha utilizado rutinariamente en las comisarías españolas en diferentes lugares, y esto, quiero decir, hay denuncias a nivel de organizaciones de derechos humanos internacionales, y hay investigaciones, y hay más que sospechas de que se han producido estas torturas, y que los propios torturadores han podido llevar a cabo su trabajo, entre comillas, gracias a saberse cubiertos por el Estado, ¿no? Que les amparaba, y bueno, por supuesto, luego lo ha demostrado condecorando y dando todo tipo de honores a estos delincuentes, ¿no? Esa es la situación. Yo creo que el caso
de este hombre es como puede ser el más llamativo o puede ser el más escandaloso, pero bueno, forma parte de una realidad que ha continuado después de que pues bueno, la policía dejara de ser una policía franquista, ¿no? Por lo menos nominalmente. Entonces, eso creo que es la situación que debemos tener en cuenta, que la tortura hay que investigarla, pero durante los últimos años del franquismo y durante los primeros años de la transición y durante los siguientes años de la transición. Es decir, es una realidad que ante la impunidad, ante la sensación general de impunidad que se ha extendido, pues se ha ejercido y se ejerce posiblemente en formas un poco más camufladas en las alcantarillas del Estado, en esas comisarías, en esos oscuros rincones donde no llega la observación y donde no llegan la visión pública, ¿no? Carlos, te escuchamos un poco saturado. No sé si puedes regularle tú ahí la entrada del micro, si no separarte un poco del micro para ver si... A ver ahora, ¿qué tal? ¿Cómo me oís ahora? Yo creo que un poco mejor, que va entrando un poco mejor. Rafael, no sé si quieres decir algo más, porque también tuvimos su polémica hace unos meses. Estaba acordándome ahora cuando hablaba Carlos sobre Billy el Niño, sobre la posición de Interior. Hubo polémica en la mesa del Congreso por si se hacía pública o no la hoja de servicios de este torturador, ¿no? Recuerdo aquello. Yo no he entendido nunca esa polémica. Creo que se tendría que hacer pública la hoja de servicios de ese torturador y haberlo llevado además a juicio. Pero así, sin más. Y haber pagado. Pero sí que quiero hacer notar un par de cosas. No solo el papel de Billy el Niño como torturador, es que tuvo papeles más que oscuros en la transición, al lado del tristemente famoso comisario Conesa, también metido en estos asuntos de torturas y represión de todo tipo. El oscuro papel que tuvo Billy el Niño, que lo tuvo, al parecer, en los crímenes de Atocha, y de lo que se habla poco, pero más que evocar el siniestro currículum vitae de este tipejo, a mí me gustaría subrayar un poco, porque me ha parecido más que curioso, inquietante, las reacciones que ha habido después de la muerte dentro de la extrema derecha. O sea, quiero decir, por ejemplo, que Alfonso Usía, sí, a que personalmente considero un imbécil, pero es una consideración personal, se atreva a decir y diga con toda la desfachatez del mundo que este tipo cumplía con su deber y que la gente a la que torturaba tampoco eran, digamos, eran inocentes, me parece me parece una auténtica barbaridad. Yo soy de los que además piensan que en cuanto a la libertad de expresión, ante la duda, libertad de expresión, por mucha barbaridad que se exprese, pero si Alfonso Usía expresa esta opinión en su seguramente admirada Alemania, ya estaría empapelado por apología de la tortura y del nazismo. O sea, es increíble. Y esto no es más, para mi juicio, que un síntoma, a ver si me sé expresar bien, que un síntoma de la desfachatez que el fascio está cogiendo en estos días, de la desfachatez con la que se mueve, de la impunidad con la que expresa las mayores barbaridades, las mayores acusaciones. Y es increíble, es dentro de esta amalgama de bulos y de injurias y calumnias absolutamente brutales que están llevando a cabo. Y salta Alfonso Usía justificando a un torturador, defendiéndolo y además equiparándolo a sus víctimas. Esto es muy gordo y creo que ha habido más reacciones de este tipo y creo que debemos hacérnoslo mirar porque, ojo, que están pintando bastos, están pintando bastos y que me temo que van a caer chuzos de punta. Nos llega un audio de Acció Ciutadana contra la impunidad del franquismo, plataforma de soporte a la querella argentina del País Valencià, desde CEACUA, relacionado con la muerte de Antonio González Pacheco, de Billy el Niño. No sé si técnicamente nos va a permitir escucharlo, pero vamos a intentarlo, porque es la primera vez que intentamos meter un audio de estos por la tertulia, así como lo estamos realizando últimamente. Vamos a ver si conseguimos escuchar lo que nos dicen.
Entra muy bajito. No escucháis, ¿no, compañeros? No, yo no oigo nada. No se escucha. Pues vamos a quitarlo porque es imposible. Técnicamente no vamos a poder. Lo escucharemos en otro momento, seguro, aquí en Radio Clara. Ferrandi, no sé si vols afegir tú alguna cosa més d'este personatge. Bueno, la veritat és que no mereix molt més. Sí que és de veres, m'agradaria recalcar la lluita que s'ha portat per a fer justícia. I n'hi ha un punt clau, jo crec, que fa uns mesos en un Consell de Ministres crec que estigueren a punt de llevar-li les medalles que tenia, o almenys algunes d'elles, i que tot pareixia que així podia ser, perquè estava Podem i bueno, doncs Podem tenia dins del seu programa electoral i tenia algunes promeses inclús de que intentaria restituir en aquest aspecte les medalles que tenia el torturador. Però alguns problemes tècnics de mala informació, de que es va traspapelar, al final crec que se van abstindre o van votar en contra, demanaren disculpes i el cas és que al final tècnicament encara manté les medalles. És possible que ara això es rectifique, es tornen a llevar, però també és de veres que ara ja és a títol pòstum i que pràcticament no va tindre repercussió. Per tant, m'agradaria recalcar també aquest moment pot ser històric. Crec que va ser no per llevar-li les medalles, sinó per fer pública la fulla de serveis. No sé si... Sí, me parece que estaba relacionado, pero puede ser que sí. La verdad es que no lo recuerdo bien. Sí. Pero creo recordar que se retomó el proceso de retirada, es decir, pues se vuelve a empezar. Lo que no sé es en qué fase estaban. Me imagino que en la fase inicial. Hay información ahora de hace 2 horas que dice que Podemos tratará de retirar las medallas a Billy el Niño a título... Sí. O eso, claro. Yo la bronca que recuerdo relacionada con Billy el Niño era sobre hacer pública la hoja de servicios de... Bueno, lo que un medio sacó como hoja de servicio, que faltaba una parte, faltaba, entre otras, su trabajo para la democracia española, ¿no? Para ya el Estado español democrático, entre comillas. Ferrandis, no sé si volies dir alguna més. No, volia recalcar això, que estigueren a punt, però al final no va ser. Encara que ara es reprenga i se puga fer, doncs, bueno, arriba tard, però pot ser això menys que res, no? I que quede constància pública de que va ser un torturador i que per això l'Estat, el govern actual, retira reconeixements per una tasca que va ser de tortura més que inclús de patriotisme que vol algú posar com bé dia Rafael Juan, Usía y compañía. Carlos, ¿algo más que añadir de Billy el Niño? Pues no nada más. Yo creo que esto, pues bueno, como otros casos, pues nos deja el cuerpo con la sensación de que, pues bueno, que efectivamente aquí hay algo que está inconcluso, que lleva 40 años inconcluso y ha habido aquí una amnistía, un punto final, un borrón y cuenta nueva y en casos como este pues volvemos a tener conciencia de lo que ha sucedido. Aquí no ha habido justicia, no ha habido rendición de cuentas, no ha habido absolutamente nada, por lo tanto ese capítulo de la historia de este país pues sigue abierto, lamentablemente, sobre todo para la gente pues que tenía una ilusión con sus 90 años, sus 100 años, sus 80 años de ver algún tipo de justicia y de reparación hacia las víctimas de esa dictadura, pero por el momento parece que la cosa queda lejos, lamentablemente. Pues comenzamos con la desescalada, ¿os parece? De la desescalada i pròrroga de l'estat d'alarma amb recolzament de Ciudadanos i PNB. Qui vol començar? Ferrandis, vols començar tu? Sí, perfecte. Bueno, en principi era algo d'esperar també esta recol·locació de les forces polítiques dins del Parlament espanyol. Fins ara s'havia fet d'una determinada manera, primer amb recolzament pràcticament unànime de la majoria de forces, quan no a favor en abstenció, i després d'alguns canvis ja més agressius per part, evidentment,
de Vox, que també era d'esperar que se desmarcaren de qualsevol cosa que fera el govern, tinguera el calat que tinguera. El PP també ha entrat en aquesta jugada i encara que al principi d'una manera més feble, però després ja molt més agressiva, començar a canviar el seu discurs. Era d'esperar que, tal com estava la situació, no se poguera portar a darrere tot el que ja s'havia fet des del govern. Era una gimnàsia de responsabilitat i des d'aquesta responsabilitat li ha vingut molt bé, en aquest cas, a Ciudadanos, que pràcticament era un zero a l'esquerra i que no comptava per a res en ninguna de les situacions, pues, donar aquest suport i que se parlara d'ells i que foren una força, en aquest cas, que treballava per al canvi i que es podia posar altra vegada dins del mapa polític i inclús pensant ja en unes eleccions que encara estan molt llunyanyes, però que es podria donar alguna més de vidilla en aquest aspecte després de l'hecatombe de les passades eleccions generals, no? I bueno, pues, així estan. I a més estan dient ja d'una manera vetjada en alguns casos, inclús directament des de la pròpia Arrimadas, que pot ser que no siga l'únic recolzament que es fa al govern, que poden haver alguns posteriors. I així pues, estem parlant dels pressupostos de la reconstrucció en el que imagine que Podemos tindrà que fer una tasca ahí d'intentar treure uns pressupostos el més socials possible, perquè n'hi ha molta gent que es pot quedar en la cuneta en aquest cas i que Arrimadas farà la força per a que sigui un altre sector de la societat que tinga aquests recursos, com ells diuen, per a crear empleo i per a que els empresaris també tinguin la seva part del pastís, que normalment és una part molt, molt, molt important. Per tant, s'ha vingut molt bé que algú es tirarà darrere per ells donar aquest pas endavant. Així que era d'esperar que se traguera aquesta pròrroga de l'estat d'alarma, un estat d'alarma que deixa moltes contradiccions, per altra banda, que se permeten algunes coses que des d'una perspectiva coherent no entenem moltes de les persones, però que és necessària perquè estem en una societat que a vegades sols fem cas a les canyades. Nosaltres, des d'una perspectiva llibertària com la que moltes persones de les que participem en Red Clara tenim, evidentment veiem una responsabilitat individual i a partir d'ahir no faria falta pràcticament ni confinament si totes les persones farem el que estan recomanant les autoritats sanitàries sense ningú tipus de confinament, sense ningú tipus de privacitat de la llibertat. Però entenem també que això molt poques persones ho poden complir i, per tant, fan falta algunes d'aquestes mesures. Evidentment, si estiguem parlant d'una comunitat xicoteta, podríem parlar d'unes coses, però al parlar d'un país amb unes característiques determinades i de 46 milions i mig de persones, ho tenim que fer d'esta manera. I encara que no s'agrada o no, ho estem fent. Però també és de veres que en aquesta última fase de la desescalada s'estan veient molts episodis de persones que no ho estan complint i que, per tant, ahir sí que n'hi hauria que posar el focus i que això pot repercutir en una posterior repunt de la malaltia, inclús que tornarà. Això està per veure i, per tant, és una que tenim que esperar. Però, sobretot, recalque que Ciudadanos ha entrat altra vegada en el mercat i que això li pot donar un revulsiu important. Rafael. Sí, yo estoy de acuerdo con Fernández en el asunto de que Ciudadanos ha sacado la cabeza. El gobierno lo tiene muy difícil con la actual aritmética parlamentaria que hay, eso es evidente, y en este sentido el Partido Popular se ha equivocado mucho con esta oposición que hace, porque ha permitido a Ciudadanos, de alguna forma, sacar la cabeza. Ha sido una maniobra muy inteligente por parte de Inés Arrimadas, que hay que reconocerle. En cuanto al gobierno, no puede más que jugar con lo que juega, pactar con unos y otros, en este caso con el PNV y Ciudadanos. Habría que analizar en profundidad por qué Esquerra Republicana de Cataluña ha votado lo que ha votado. Muy a pesar, por ejemplo, de gente como Gabriel Rufián, que no están de acuerdo en absoluto, pero
el gobierno es que no le queda otra, tiene que pactar con quien sea necesario para poder sacar adelante el ingente trabajo que tiene por delante y que ha hecho. Evidentemente, yo estoy también con Fernández en el asunto de que a mí las medidas de confinamiento pues me suscitan sentimientos muy contradictorios. Por un lado, veo la necesidad de que lo haya en alguna forma por cuestiones de salud y por cuestiones de que si no, no hay manera, y por otro lado, pues me encorajina que las personas, la gente, la ciudadanía no seamos capaces de actuar con la prudencia y con la responsabilidad que que se debería, pero es lo que hay. En cuanto a la desescalada, pues oye, nunca llueve a gusto de todos. Evidentemente hay cosas que a mí me parecen absurdas, hay otras pues me parecen absolutamente razonables. Absurdas, entre otras, pues esa permitir la reunión de 10 personas en la fase 1 en un domicilio, manteniendo los 2 metros de seguridad. Me parece vamos, no tiene sentido. Pero en fin, algo hay que hacer y algo hay que poner en marcha para que esa desescalada, que poco me gusta esa palabra, sea razonable y sea sobre todo efectiva para que no haya ningún repunte de la puñetera pandemia. A mí sí que me gustaría, en cuanto a las medidas económicas que se están adoptando y que se van a adoptar en el futuro, independientemente de que en este caso es Podemos el que de alguna forma tiene que apretar y puede apretar hasta donde puede apretar, porque tiene los diputados que tiene y la fuerza que tiene, sí que me gusta subrayar que independientemente de esas medidas concretas es el cambio de filosofía respecto a la anterior crisis financiera de 2008. Se lleve con más profundidad o menos profundidad a cabo, ahora se está hablando y se propugna y se defiende no solo los servicios públicos, la sanidad pública, etcétera, sino el no dejar detrás a la gente más desfavorecida, el que de alguna forma paguen más los que más tienen, el que nadie se quede tirado en la cuneta, etcétera, etcétera. Esa música es muy diferente de la música que sonaba, aquella música ultraliberal y despiadada que sonaba en la crisis financiera de 2008. A mí en ese sentido pues sí que me da una cierta esperanza. Por lo menos digamos que el marco argumentativo es otro muy diferente. Otra cosa es que se llegue a cumplir en más o menos medida todos estos buenos deseos. Pero ya se está debatiendo en otro marco, no en el marco anterior. Y eso para mí es muy importante. Y ahora pues llegará el debate que ya está habiendo, que para mí no es tal, entre la economía o la vida. Pero ahí está el neoliberalismo, el ultraliberalismo no descansa y sigue con ahí dando. Va a ser muy duro, la verdad. Carlos. Sí, bueno, a ver, opinión impopular, yo estoy en contra del estado de alarma, ¿vale? Creo que una cosa es el estado de alarma, y el estado de alarma en este caso, que es un estado de alarma premium, ¿no? Es un estado de alarma plus, porque incluye aspectos del estado de excepción. Creo que eso no tiene nada que ver con, digamos, con las medidas de confinamiento o de autoconfinamiento y las medidas las mal llamadas de distanciamiento social, todo eso que es razonable naturalmente para parar un brote de una epidemia, de una enfermedad que pues tiene este índice de contagio pues tan alto comparado con otras que están por aquí todos los años, como la gripe, etcétera. Yo creo que eso es una cosa, y otra cosa son estas medidas políticas. Creo que están amputando pues derechos básicos y además derechos colectivos. Porque, bueno, hemos pasado, supongo que lo hablaríais en la pasada tertulia, hemos dejado atrás el 1 de mayo y hemos visto pues un absoluto abandono, digamos, del espacio público, de la calle, mientras en otros lugares sí que se reivindicaba a pesar de, digamos, de las prohibiciones de estas medidas excepcionales, ¿no?, que ha habido en Alemania, en Grecia, en otros lugares. Esos son los que yo he tenido así conocimiento. Creo que asumir que el estado de alarma equivale a esas medidas de control de la enfermedad es asumir mucho y es
asumir el discurso, digamos, gubernamental al respecto, ¿no? Y ese tic que creo que hay en este país, bueno, y en otros, ¿no? Ese tic autoritario de siempre recurrir a la fuerza, recurrir al poder de la autoridad, investida en este caso de autoridad médica, de autoridad sanitaria, de autoridad científica, para poner en marcha medidas pues que tratan a la ciudadanía pues como si fuera menor de edad, como si fuéramos niños y niñas que se nos tiene que controlar, se nos tiene que meter miedo, sigue dominando el miedo, que pienso en esta etapa. Sí. Creo que hemos perdido la conexión con Carlos. Ferrandis, ¿vols anar continuant tu mentre recuperem a Carlos? Sí. Bueno, no està Carlos, m'haguera agradat que ho haguera escoltat, però justament nosaltres tenim dubtes, jo crec que també ho ha dit Rafael Juan i ho he dit jo en altres tertúlies, inclús ara ho vaig a recalcar. Nosaltres en tots els dubtes que tenim de que el govern estiga fent algunes coses en les que no estem d'acord i que nosaltres entenem que la responsabilitat de moltíssimes persones també haguera contribuït a fer a prendre unes mesures individuals que hagueren sigut al final col·lectives i que no els hagueren tratat d'esta manera paternalista, però que entenem que n'hi ha altres persones que no ho entenen d'esta manera i que tenen que ser en unes mesures més contundents. Nosaltres no estem d'acord, evidentment, que n'hi hagueren 4 persones dels diferents exèrcits fent les rodes de premsa del govern. Creiem que això era algo que es volia traslladar a la ciutadania com una situació excepcional que volia portar l'exèrcit com a salvadors i tal. Així podríem parlar moltíssim de quina era la imatge que ens estava donant. Podríem parlar dels pressupostos, de la implementació de la unitat militar de l'exèrcit per a desinfectar i de més, quan solament és el 4% de l'exèrcit qui té aquesta UME, que tots els recursos que té l'exèrcit destinats en sanitat o en altres factors per a pal·liar, en aquest cas, la pandèmia del coronavirus hagueren sigut molt millor utilitzats i totes aquestes coses que no volem obviar. O sigui, que estiguem donant recolzament a certes mesures del govern en aquest moment no vol dir que estiguem d'acord en totes les coses. Per tant, jo crec que això també n'hi ha que deixar-ho clar. Que estiguem en certa mesura entenent el que està fent des del govern no vol dir que ho estiguem aplaudint tot, insistís. No sé si hem recuperat a Carlos. Hola, estoy aquí. Sí. Te tornem a escoltar, sí. Estaba haciendo algo raro el ordenador en ese momento. Pues no sé dónde, bueno, he perdido un poco el hilo, pero yo lo que estaba intentando separar es esas dos cosas que creo que muchas veces en los discursos pues se juntan y parece que, digamos, que criticar la gestión autoritaria que está llevando a cabo el gobierno de la epidemia es estar a favor de que se contagie todo el mundo y que se mueran los abuelos y de que no se trata de eso. O sea, el peligro es real, la enfermedad es real. Lo que estamos criticando o lo que yo estoy intentando criticar es la emergencia o la gestión de la emergencia que se está haciendo, porque es que parece que solo hay una manera de gestionar esto. Y es que si tú miras a cómo están respondiendo pues en otros lugares del mundo, pues no se ha decretado un estado de alarma. En otros lugares del mundo no se ha decretado un confinamiento estricto de la población. Y desde el primer momento pues la gente podía salir a correr, a hacer deporte, a pasear en un horario determinado. Aquí no. Es decir, que ha habido muchos enfoques, incluso en países de sistemas parecidos al nuestro, ha habido otros enfoques donde se ha tratado a la población como personas adultas y responsables. No este enfoque paternalista de somos unos niños, somos unos niños, no. Es decir, no, la gente no sabe lo que hace, es un irresponsable, si no se pone a la policía en la calle, pues no. Yo no estoy respondiendo a nada de lo que hayáis dicho, estoy hablando de los discursos que uno escucha, incluso en medios o en espacios que normalmente son críticos, ¿no? Son anticapitalistas o son antiautoritarios. Entonces, eso es una cosa que a mí desde el principio, desde el minuto 1, me ha chocado enormemente. Y no sé a qué achacar en este momento.
A mí lo que me gustaría estar hablando, o que estuviera hablando el gobierno, es no de la desescalada con sus extraños calendarios y horarios, sino de la escalada digamos, del apoyo, de la protección de la sanidad pública. Eso es lo que me gustaría estar escuchando en este momento, es lo que me tranquilizaría. Porque significaría que efectivamente que a los gestores de esta emergencia han aprendido la lección y han aprendido que cuando tienes una sanidad pública desmontada, desinvertida y mercantilizada, pues naturalmente te llega un fenómeno como este, te llega una enfermedad como esta y le pega a la población pues muy fuerte. Y que la única manera real de hacer frente a esto que va a pasar en el futuro o que va a poder seguir pasando en el futuro es con una sanidad fortalecida, y es lo que me gustaría estar escuchando en este momento. ¿Cuál es el plan que tiene el gobierno para fortalecer de una manera decidida la sanidad pública? ¿Cuántos médicos más, cuánto personal sanitario más se va a contratar? ¿Qué reserva estratégica se va a tener de mascarillas, de pruebas, de laboratorios? Todo eso es lo que me gustaría estar escuchando, y no, lo único que estoy escuchando es llamamientos a la responsabilidad individual, no a la responsabilidad digamos, de quienes han gestionado esto, porque quiero decir, alguna crítica se podrá hacer. No se puede hacer crítica de la gestión que se está haciendo de esta situación. A mí me parece que en fin, que creo que nos estamos, sobre todo cuando ya han pasado camino de 2 meses, yo creo que sí que podríamos abordar ya de alguna manera una crítica de cómo se ha gestionado todo esto. Pero aquí, claro, aquí hay un elemento clave muy importante en el discurso, y es la distribución del llamado tablero político, ¿no? Es decir, claro, aquí tenemos un gobierno nominalmente de izquierdas, rotundamente de izquierdas, ¿no? Como dice la retórica que procede de arriba, y claro, como siempre pasa que hay un gobierno de izquierdas con más o menos comillas, las críticas que vienen de abajo a ese gobierno de izquierdas son fácilmente despreciadas como que le hacen el juego a la derecha. En este caso no solo a la derecha, le hacen el juego a la ultraderecha. Y bueno, ahí tenemos este maravilloso invento que es el trifachito, ¿no? Que sirve como espantapájaros, ¿no? de cualquier tipo de crítica al gobierno. Entonces estamos me sigue sorprendiendo esta situación como de apaciguamiento, como de docilidad respecto a estas medidas que son inéditas, que son, bueno, estamos viendo un brote de represión estatal increíble como nunca. O sea, se están poniendo las mismas multas en 2 meses que en 3 años o en 4 años de aplicación de la ley Mordaza. Esto, no sé, esto no enciende las alarmas de nadie. Los abusos policiales, esas imágenes, podemos ver los que se graban, los que no se graban no lo sabemos, y siempre pues habrá quien dude, ¿no? Esto te lo has inventado. Pero, o sea, las imágenes esas son la punta del iceberg de unas situaciones de abuso que naturalmente pues padecen sobre todo la gente que los padecía antes, que es pues la gente migrante, la gente racializada, la gente en situación de pobreza, etcétera. Esto se está produciendo en este momento y se está agudizando por el aumento del control y de la vigilancia policial en las calles. Y eso sin meternos naturalmente en lo que mencionaba antes Ferrandis el tema de la militarización, que la militarización no solamente que aparezcan militares en las ruedas de prensa o que tenga un protagonismo la UME. Militarización es que yo salga a la calle y solo y me pare un coche de policía sin haber hecho yo nada en nada concreto, y me tenga que identificar y me amenacen y me echen un discurso y me intenten meter miedo. Eso es militarización también de la situación, y eso también hay que criticarlo. Y luego, pues bueno, efectivamente, pues mira, gracias a que ha habido mucha gente que ha puesto el foco en el tema del discurso bélico en la comunicación de esta crisis y a la presencia de los uniformados, pues mira, han desaparecido. Yo creo que ha sido gracias a eso, gracias a esa presión, digamos, de decir, pero bueno, ¿esto qué es? Esto es vergonzoso, no se puede utilizar este discurso, y ha sido una crítica muy extendida. Entonces me gustaría que esa crítica pues extendiera a otros aspectos, ¿no?, de la gestión de esta situación, a la gestión de esta emergencia, que me parece que si normalizamos esto,
es que vamos a normalizar ya muchas cosas en el futuro, porque digamos que el Estado o las élites ya han encontrado cuál es el silbato. El silbato que nos pone a todos firmes es el discurso sanitario médico de una amenaza exterior, un enemigo misterioso que nos ataca y no lo vemos. Entonces ese es el silbato que nos cuadra y nos hace ponernos en formación, y a mí es peligroso porque renunciar a esto, renunciar a estos derechos, a estas libertades, pues me da miedo que vamos a tener que pelear por algo que dábamos ya por sentado hace mucho tiempo, que es el derecho a reunirnos, el derecho a manifestarnos en el espacio público, el derecho a concentrarnos, el derecho a actuar políticamente. Y esas son las alertas. Naturalmente son cosas que pues iremos viendo si son exageradas, estos miedos son exagerados o no, pero me parece que por lo menos habría que ser consciente de ello. Yo no estoy criticando nada de lo que se ha dicho antes, que quede claro. Esto es una sensación o son unas reflexiones que me genera el echar de vez en cuando una mirada al Twitter, el escuchar las ciertas declaraciones, el escuchar pues lo que cuentan o lo que dicen en otros medios. Eso es un poco lo que me provoca estas reflexiones. Puedes llevarles la contraria perfectamente, que les pagamos para eso. Rafael está para eso. Rafael, ¿qué te parece lo que ha dicho Carlos? Pues hombre, me parece un poco exagerado. Vamos a ver, primero tengo que mencionar que yo no soy ningún fan del estado de excepción, que no es estado de excepción, del estado de alarma. No soy fan en absoluto. Ahora, también soy consciente de una cosa. Esta es una enfermedad muy jodida que se transmite con una rapidez de la leche y que mata gente. Entre ellos un amigo mío de mi pueblo. O sea que no es... Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y aparte de conocidos que también han caído. En un mundo ideal, evidentemente, la conciencia ciudadana estaría ahí, todos tendríamos cuidadito y tal y cual y cual. O sea, yo puedo garantizar que si salgo a la calle voy a procurar no contagiar a nadie si es que lo tengo. Pero lo que no puedo garantizar es que no me lo contagien a mí. Ese es el problema. Ese es el problema. Y tenemos, por ejemplo, el espectáculo de los bocadillos de calamares de no hace tanto en Madrid, en IFEMA. O sea, y entonces, que las medidas que se han tomado sean las adecuadas o no. Evidentemente se ha cargado el rollo sobre la militarización y se han echado atrás, que tampoco está mal, tampoco está mal. Abusos policiales, claro que ha habido. O sea, una de las facultades que tiene la policía, que forma parte, digamos, de su esencia, es el abuso. O sea, pero no nos escandalicemos. Lo que no sé es cuántos. Yo, desde luego, vivo en una zona muy multirracial y muy multicultural y no he visto ninguno, ¿eh? Y me asomo todos los días y salgo siempre que puedo. Se está hablando ya de blindar servicios públicos, incluso en la Constitución. O sea, hay gente en el gobierno, yo no digo el gobierno como tal, hay gente en el gobierno que ya le está dando vueltas a la cosa, dentro de lo que pueden, que no creo que puedan hacer mucho porque están realmente ahogados, me consta. Pero creo que evidentemente esto nunca va a ser percibido como normalización. Y desde luego, si los poderes, las élites o quienes mandan de verdad van a jugar ahora con crisis sanitarias, aquí la prueba de una crisis sanitaria es la prueba del algodón. ¿Hay muertos o no hay muertos? Yo, desde luego, era muy escéptico con este asunto hasta que vi empezar a caer gente. Y ahora pues estoy francamente preocupado. También me preocupa la falta de ejercicio de libertades políticas, evidentemente. Y estoy deseando que vuelva, que podamos salir a la calle, podamos juntarnos y podamos manifestarnos y hacer lo que realmente tenemos derecho. Y creo que eso llegará. Y no creo que la gente se deje engañar tanto y tan fácilmente. Si vamos a confiar, la mayoría de la gente vamos a confiar para todo. Se deje engañar una vez con alguna pandemia ficticia para recurrirnos otra vez en nuestras casas y que no nos movamos. Yo lo dudo, confío en la inteligencia de la gente, en la inteligencia colectiva, pero realmente ahora la situación es la que es, independientemente de que en muchos detalles pequeños y gordos el gobierno se está equivocando y en muchas medidas evidentemente se está equivocando y nadie acierta. Creo
que realmente tenemos que estar un poco atentos y ser un poco prudentes en esta desescalada que llega ahora. Y sobre todo, hay que estar ahora y siempre vigilantes. Pero después de todo, no neguemos la realidad, y la realidad es la que es. Hay una puñetera pandemia con un puñetero virus que nadie conoce y que nos ha sumido a todos eso. Ahí le doy la razón a Carlos en el miedo, y el miedo, también le doy la razón a Carlos, es muy peligroso, y sobre todo nace del desconocimiento, y en este asunto desconocemos muchas cosas. Creo que para próximas movidas de ese tipo perdón, estaremos mucho más preparados. Esto es productiva, no es de la otra. No, informatizar. Estaremos mucho más preparados, y no creo que nos cojan con la guardia tan baja como ahora. Pero, por lo pronto, estamos como estamos, y la verdad no estamos para dar saltos de alegría. Ferrandis. Sí, bueno, així n'hi ha una qüestió objectiva, i és que esta pandèmia pot ser que poques persones pensaren que anava a tindre un calat tan important, que anava a repercutir d'esta manera, i que després de com s'estava desenvolupant la manera de fer-le front, pues, ahí n'hi ha qüestions que se podien haver pres d'una manera molt més social i altra d'una manera molt més militaritzada, com s'ha pres. Evidentment, s'ha pres a vegades o s'han donat concessions a certes, en aquest cas, a la policia, a l'exèrcit i tal, que se podia haver fet, evidentment, i sense ningú dubte, d'altra manera. Això és una qüestió també estratègica i dels poders, perquè se podia haver fet d'altra manera, però també han aprofitat per a posar-nos a por, per a dir que per a fer un blanquejament de l'exèrcit i de la policia, i que bons que són i que estan lluitant per tots nosaltres, i de més, algo que hi haurà persones que sí, evidentment, però que en altres moments pues, s'està instaurant un estat policial de por que segurament després vulgui quedar-se algo entre les ungles després de rascar en la nostra societat. És probable que després de que això passe tinguem encara una psicosi, tinguem una visió de la policia i de l'exèrcit diferent a la que teníem abans. Alguns inclús més repulsiva, però altres blanquejant aquesta imatge que teníem. No n'hi ha que recordar el gasto que s'està fent en l'exèrcit. Això, traslladat a solament el gast sanitari, tindríem la sanitat més bollant de tot el món. Si fem algunes repercussions, avui estava llegint un article en el que els avions Eurofighter equivaldrien a 25 hospitals o a 27.000 llits d'hospitals, a no sé quantes metges i metgesses, no sé quantes infermeres. Evidentment, això seria espectacular. Però també té altres repercussions que inclús el poder, les grans multinacionals, inclús ara paralitzades o de manera momentània paralitzades, estan traient algun rèdit, com és la deslocalització. Així varen assumir els poders, varen assumir els diferents governs que se deslocalitzara l'empleabilitat en l'estat espanyol, que se portara tot a Xina i a països en vies de desenvolupament com la Índia, com Xina, evidentment, i com molts països asiàtics, i que ara estem pagant també això. Per què no tenim mascaretes? Per què no tenim respiradors? I per què no tenim algunes coses que són tan necessàries? Perquè hem permès que se fabricaren fora. Per tant, això també n'hi hauria que donar-li una volta i tindríem que tornar a veure quina és l'economia. Primer, una economia propera. Evidentment, ja no estem parlant solament de mascaretes, respiradors i d'altres coses, sinó de l'agricultura. Ara tenim un pes específic dins de l'agricultura, i Espanya, el País Valencià sobretot, i l'Horta de València, ha sigut primordial per alimentar a moltíssima gent que vivia de manera propera i que hem maltractat. Hem soterrat el 45% de l'horta en els últims 30 anys. El 45% d'una horta riquíssima que es donava de menjar, que es donava aire fresc i que ens feia gaudir d'un paisatge inigualable. Pues tot això ho hem sacrificat per fer centres comercials, per fer fàbriques que es podien haver fet en altre lloc i per soterrar valls de vies d'alta velocitat, valls de carreteres i d'autovies i d'autopistes. I tot això ara no se menja, ara se menja el que produeix l'horta.
Per tant, jo crec que mereix una reflexió. Estem en un moment molt delicat, però també tenim que reflexionar perquè el futur siga d'una altra manera a com se l'estan pintant. Abans de continuar i d'anar passant també al següent tema, que jo crec que està relacionat amb el que estem parlant ja, vos dic unes quantes reflexions que ens arriben. Diuen, si tenemos de ministro de Interior a un señor que ha sido el protagonista de 6 de las 9 denuncias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no nos extrañemos del autoritarismo presente en las calles estas semanas ni de que Billy el niño se haya ido de rositas y condecorado. És el que ens diuen. També ens diuen per el Club d'Oients de Radio Clara, diu, si tenemos de ministro de Interior, en el mateix sentit, a un señor Marlaska que ha sido el protagonista de 6 de las 9 denuncias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por mirar para otro lado en centenares de casos de tortura, no nos extrañemos del autoritarismo presente en las calles estas semanas ni de que Billy el niño se haya ido de rositas y condecorado. El fascismo está dentro del Estado, no es algo por venir. Al WhatsApp de Lliure Directe ens pregunta Santi, diu, ¿este virus mata a molta gent o més bé el sistema sanitari i social no estan preparats per enfrontar-lo? Y Eva, que es diu, aprovechando la presencia de Carlos, ¿puede hablarse de la campaña de objeción fiscal 2019? Doncs jo crec que anem a tindre oportunitat en el tema que tenim següent apuntat per així, i és parlar de recursos per a la sanitat pública que podrien eixir de la despesa militar. Carlos. Sí, bueno, hay una serie de paradojas ahí que a mí me parecen muy educativas, ¿no? Por ejemplo, un país que puede fabricar un carro de combate de alta tecnología o la electrónica de un avión de combate de última generación, pero donde no se fabrican mascarillas ni se fabrican respiradores, ¿no? Gran paradoja. Hay que importarlas, hay que salir al mercado salvaje que había en esas 2 o 3 primeras semanas. Primera paradoja. Segunda paradoja, un país que no consigue importar, no consigue comprar en el mercado internacional respiradores, mascarillas, test que funcionen a la primera, sin errores, pero en cambio sí que, sigue exportando con total normalidad explosivos y munición para ser usados en la guerra del Yemen, ¿no? Hace un día o dos, otro barco de la naviera estatal saudí Bahri volvió a hacer escala en el puerto de Motril, en Granada, y siempre que hacen escala estos barcos en puertos españoles, pues es para cargar algo. Y lo que hemos podido confirmar, es que se trataba siempre de municiones, de material explosivo, ¿no? Quiero decir, es que estamos enfrentados con una serie de paradojas muy educativas. Yo creo que son el punto de partida, creo que tienen que ser el punto de partida de reflexiones de hacia dónde se orientan las políticas públicas y qué es lo que realmente nos defiende de las amenazas reales que tenemos actualmente, que la amenaza real no es un país que nos vaya a invadir militarmente, es que de repente tienes una enfermedad que se extiende, ya veremos si fue tan rápidamente, porque están apareciendo unas primeras detecciones de casos en Francia a finales de diciembre del año pasado. Ya veremos si fue tan rápidamente, porque tenemos unos marcos temporales en esta cuestión que yo creo que tengo la sensación que van a cambiar. Pero bueno, te llega una enfermedad. Digamos, el señor Illa va a una cumbre internacional cumbre europea, de ministros de Sanidad, el 13 de febrero, donde se informa de la situación y de la gravedad que puede suponer esta enfermedad, el 13 de febrero, pero pasa un mes y una semana, pasa un mes y 2 semanas y todavía los sanitarios no tienen equipo de protección básica, etcétera, no hay test suficientes para nadie. Es decir, esto es lo que tendríamos que estar poniendo el foco, y no en esa idea de que somos unos irresponsables y que la gente, fíjate cómo sale a la calle y que no hay que ser un inconsciente como esos que salen en las fotos. Por cierto, muchas de esas fotos que han rulado por las redes sociales tomadas con un dispositivo que se llama teleobjetivo, que lo que hace es aplanar la imagen y hacer parecer que la gente está más cerca entre sí de lo que realmente estaba en ese momento. Es decir, se va generando ahí como una especie se alimenta, se echa ahí al fuego del miedo y del pánico, pues más para que sigamos
bien asustados, encerrados en nuestras casas y cumpliendo todo el decálogo de cómo tenemos que comportarnos en esta situación. Pero no hablamos de estas otras cosas de fondo que sí que son digamos, de las que se nos está distrayendo con ese otro discurso de la responsabilidad individual acrítica. Se nos está distrayendo de todas estas decisiones políticas previas y actuales, ¿vale? Esta idea también del capitán a posteriori. Todos los que critican ahora, claro, qué fácil es criticar ahora todo lo pasado, pero hombre, por favor, pero si se supone que los responsables políticos tenían la información, ellos tenían esa información, para eso están donde están, no sé, les llega información de fuentes que al resto de la gente, de los ciudadanos, no nos llega. Entonces sus decisiones deberían haber estado basadas en hechos comprobados y además deberían de haberlos tomado hace mucho tiempo. Es una mordaza más, una mordaza, digamos, retórica más para evitar críticas. Lo del trifachito, lo del capitán a posteriori, y todo eso es estrategias, digamos, de redes sociales y de gestión de la opinión pública para mantener la crítica a lo que se está haciendo bajo mínimos. Y creo que la crítica es sana y en ningún sitio dice que en una situación como la que estamos viviendo no se puede criticar lo que está haciendo los responsables políticos. Eso creo que estaremos de acuerdo todos. Entonces, bueno, no sé, para mí están esas vertientes o esos ejes, ¿no? para analizar esto que está sucediendo y luego también por meterme quizás en el tema concreto de la propia enfermedad. Bueno, a ver, nadie está negando que exista una enfermedad. Muertos también, perdonadme por mencionar el diablo, ¿no? Muertos también causa la gripe todos los años. Yo creo que no es por minusvalorar o por subestimar la enfermedad que estamos viviendo, es porque estamos banalizando otras situaciones que se dan, pero como no se retransmiten por los medios de comunicación 24 horas al día, pero es que la gripe, por ejemplo, en Estados Unidos, la gripe todos los años mata a 50.000 o 60.000 personas en Estados Unidos. En España mata a 6.000 personas, o sea, entre 4.000 y 6.000 personas mueren todos los años en España por la gripe común. Pero como no se retransmite, es verdad que estamos en unas cifras totalmente diferentes respecto a la gripe, y eso mucho tiene que ver naturalmente con que para la gripe pues hay una inmunidad más o menos extendida en la población y eso hace que nos proteja, y en esta no existe esa inmunidad. Esto nos pilla como de nuevas totalmente a nuestro sistema inmunitario y por eso se extiende tan rápidamente y por eso nos afecta a mucha más gente. Pero a ver, aterricemos las cosas en los datos concretos, porque si no corremos el riesgo efectivamente, yo creo que es lo que está sucediendo a nivel social, de exagerar los mecanismos de transmisión, exagerarlos. Se está hablando de las noticias falsas y de los bulos que circulan por los grupos familiares de WhatsApp, pero vamos a ver, pero es que también en las pasadas semanas yo he escuchado noticias con una escasa base científica también circular en los informativos de Radio Nacional de España. Eso de que el virus puede sobrevivir 3 o 4 días en las superficies y que si lo tocas, eso es el resultado de experimentos en condiciones de laboratorio, no en condiciones de la vida real, no en situaciones de exterior, en los que se detectan restos del material genético del virus. No se detecta el virus en capacidad de contagiar. Entonces se están utilizando esas noticias como el coco para dar miedo, o esa idea de que el virus está como en el aire, que si tú sales a la calle te puedes contagiar de respirar, no sé, es que son cosas que con una base científica dudosísima y que, bueno, es verdad que hay muchas incógnitas y lo que queramos, pero vamos a ver, es un virus, no es un ser de la galaxia Andrómeda, es un virus y se comporta como todos los virus. Pasa es que, bueno, pues todos los virus son oportunistas y aprovechan y si este ha conseguido contagiar antes de que la persona, el hospedador, pues desarrolle síntomas, pues tiene una ventaja sobre otros virus, eso es obvio.
pero es un virus, es una enfermedad, y es una enfermedad que tiene una tasa de mortalidad que cuando sepamos realmente cuánta gente le ha pasado, pues sabremos cuál es, pero no se puede decir que, como se ha estado diciendo en medios de comunicación o en verificadores como maldita.es, que la tasa de mortalidad de esta enfermedad es del 5%. Pero eso es una barbaridad. Es que tú no sabes cuánta gente hay infectada, tú no puedes deducir tasas de mortalidad de una enfermedad si no sabes cuánta gente ha sido contagiada. Es decir, son como datos o informaciones pseudocientíficas, pseudoverificaciones de bulos, que lo único que han hecho es extender el miedo y inocularlo de una manera pues que va a costar mucho sacarlo y encima para más INRI, pues investidas esa información de la ciencia, de la sanidad, etcétera, etcétera. Creo que hay que hacer un esfuerzo y bueno, y a mí efectivamente pues la enfermedad existe, está ahí, pero vamos a ver. Vamos a ser sensatos, vamos a recurrir a la ciencia, a la verdadera ciencia y no a la que sirve a intereses determinados en un determinado momento para valorar cuál es la dimensión del problema que tenemos entre manos. Que a ver, que no es la peste negra. Joder, es una enfermedad, sí, es una enfermedad contagiosa, sí. Que tiene un índice de mortalidad más alto que el de la gripe, sí, pero hostia, pero no es la peste negra, no es el dengue, no es el ébola. Vamos a ver, vamos a tranquilizarnos un poco. Quiero decir, hay unas medidas muy sensatas de lavarse las manos, de llevar mascarilla en sitios donde se acumula mucha gente. Y además es que los estudios que están apareciendo ahora mismo, hay uno en Alemania, por ejemplo, que se ha hecho en el epicentro de la enfermedad en Heinsberg, el epicentro en Alemania de la enfermedad, y ahí se ha visto que el contagio masivo se produjo en la celebración del carnaval de Heinsberg. Es decir, donde hubo una acumulación de gente, una concentración masiva de gente, y ahí se produjo el contagio, no porque tocaran el pomo de una puerta o no porque salieran a pasear, no, se produjo cuando... Y eso es un estudio que ha sido recientemente publicado y no es de una entidad sospechosa o de un grupo de ultraderecha que quiere sembrar la duda sobre la acción del gobierno, no, es un estudio patrocinado por el gobierno alemán y que ha determinado eso, pero seguramente no nos lo van a contar en los medios de comunicación estatales, pues porque eso podría abrir grietas ahí en el discurso oficial y que como somos tan irresponsables la población española, pues podríamos venga, todo patas arriba. Es un discurso muy franquista. Esa idea de que los españoles son, en cuanto les dan un poquito de libertad, todo patas arriba y todo, eso se viene escuchando y es la última ratio para mí de los regímenes autoritarios, autocráticos. Es decir, la población son niños pequeños, necesitan mano dura. Quiero decir, no estoy diciendo que nadie que use esa metáfora haya que asociarlo necesariamente con ser partidario de posturas autoritarias, pero hostia, cuidado con las metáforas que usamos porque alimentan visiones del mundo y de la sociedad pues que pueden ser peligrosas. Rafael. Bueno, vamos a ver. Yo quiero confrontar ante ese supuesto discurso que hay, que evidentemente existe, sobre la supuesta irresponsabilidad de la ciudadanía y tal. Hay muchos aspectos positivos que han salido a la luz. Yo no solo he oído eso, he oído otro tipo de cosas que me parecen muy positivas, que antes he apuntado como un nuevo marco argumentativo y que Fernández también ha apuntado, por cierto. Por ejemplo, ya se está cuestionando la deslocalización industrial, ya se está defendiendo en ámbitos oficiales, no solo en pequeños cenáculos, se está defendiendo el contar con una industria y unos sectores productivos propios fuertes. O sea, eso antes no se hablaba, antes la globalización se lo comía todo, pero ahora se está hablando de esas cosas, eso me parece muy positivo. Se está hablando también de una política medioambiental decidida, que antes no se hablaba. Ahora de pronto hemos visto que en nuestros cielos se pueden ver las estrellas. Eso es para mí muy positivo. Y se está retomando sectores productivos hasta ahora abandonados, como se ha apuntado con la Huerta de Valencia, porque se está viendo su importancia estratégica para la salud económica de cualquier territorio. Eso para mí son cosas positivas que ha traído esto. No solo el miedo, que también lo ha traído, no solo discursos franquistas o autoritarios, que también los ha traído también estas cosas, el replanteamiento de muchas cuestiones en el ámbito económico y social que hasta ahora estaban como aletargadas. Y cuando digo lo ha traído a niveles, digamos, oficiales, gubernamentales, no
no en cenáculos. Y eso para mí es muy, muy positivo. Y tengo esperanza en ese sentido. Incluso desde Europa, la despiadada Europa, que sigue siendo igual de despiadada, ya se tientan un poco antes de proponer medidas para abordar la crisis en el ámbito europeo. Y eso para mí es positivo, ese cambio de un poco de música, ese cambio de marco argumentativo. Es decir, el neoliberalismo que se impuso a machamartillo en la crisis de 2008, ahora va un poco más cauto. No digo que no exista, no digo que no esté dispuesto a machacarnos de nuevo, pero va un poco más cauto. El marco, los discursos están cambiando y cuando empieza a cambiar la música, a lo mejor después hasta cambia la letra. No lo sé, no lo sé. Pero en ese sentido yo tengo esperanza. Yo tengo esperanza. Entonces, vamos a ver las cosas. En cuanto a cuestiones científicas de la enfermedad, yo ahí en ese jardín no me voy a meter. Yo no tengo ni puñetera idea. De hecho, muchos científicos tampoco lo tienen. Y lo dicen, y lo confiesan. Son todo dudas, no sé y tal. Hay otra gente pues, que habla con mucho, no va por ti, Carlos, que habla con mucho conocimiento. Yo, la verdad, ahí lo desconozco. Sí que sé que este puñetero virus nos ha pillado a la inmensa mayoría, científicos y políticos incluidos, mirando a otro lado. Y eso es un hecho. Y a ver lo que pasa. Sí, evidentemente no es la gripe española, pero oye, ya llevamos más de 25.000 muertos aquí. Un poquito de respeto creo que sí que hay que tenerle. Y por lo demás, a ver cómo salimos de esta. Desde luego, saldremos como queramos la inmensa mayoría de la ciudadanía. Y creo que yo, aparte de los muchos aspectos negativos que hay ahora mismo, también veo muchos aspectos positivos. Y prefiero agarrarme a esos porque para pena ya tenemos bastantes. Ferrandis. Bueno, sí, jo siguin conscients també de que n'hi ha episodis de repressió, n'hi ha estratègies també per a que la ciutadania tinga por, que es quede confinada en casa per mètodes que no van des d'una vessant molt més social. Crec que és de veres que la ciutadania, no és que ja ho sabíem des d'abans, sinó la ciutadania en general s'ha donat compte de que n'hi ha que potenciar una sanitat pública perquè és l'única garantia de que siga per a tots i per a totes igual. S'ha donat compte de que tenim una indústria que depèn a vegades de coses tan etèries com el turisme o que la indústria que teníem en este país i en les nostres comarques se n'ha anat per la deslocalització. S'hem donat compte que estan aprofitant també alguns escenaris com este del Covid per arrestar algunes coses que no s'hagueren atrevit en un altre moment. I ara vull parlar una miqueta de l'àmbit ferroviari, en el que dins d'un dia se va a suprimir el tren Torre de l'Oro, que anava entre Barcelona i Sevilla, i que porta més de 50 anys en una ocupació de més de 650 persones al dia, que vertebrava pràcticament tota Tarragona, el nord, Castelló, València, Albacete, Ciudad Real, Jaén, Córdoba, Sevilla, etc., en més de 23 estacions en llocs on no parava pràcticament altre tren de llarg recorregut i que això ho van a substituir ara dins d'un dia per un tren d'alta velocitat que farà solament les parades de Saragossa, Barcelona i Sevilla. No passarà ni per als nostres territoris. I tot això ho estan fent aprofitant la tessitura del Covid-19. Ja ho feren fa uns anys amb el tren hotel Alhambra, que anava de Barcelona a Sevilla, i que aprofitant que anaven a fer obres del tercer fil el van suprimir, i ara, aprofitant que va haver una reducció en una nova normalitat ferroviària, que se van a suprimir el 50% dels serveis, i en aquest moment n'hi ha el 70% menys, però se van a quedar en el 50%. Aprofitant això, se van a suprimir trens que al final no se van a suprimir, sinó que se van a desviar cap a l'alta velocitat. Per tant, insistisc, poden fer crítiques des de tots els àmbits perquè és lícit i és necessari, crec, però també n'hi ha que reconèixer i també n'hi ha que denunciar les coses que es queden després dins d'esta nova normalitat i que es podien haver fet d'una altra manera. Per tant, jo crec que així tenen que estar les persones crítiques també per a, d'alguna manera, garantir que les coses es facin d'una manera el més social possible i d'una manera el més encertada dins de la nostra capacitat de reacció. Molt bé, se'ns va acabant el temps. Jo vos plantejava el tema de recursos
sanitaris i la despesa militar, i tenim per ahir també apuntat parlar de que es van donant passos, per exemple, per a una altra vegada en la SAL, en la zona d'activitats logístiques, en lo que era la punta, vamos, i volen convertir en un polígon industrial. Des de l'Ajuntament de València es van donant també passos per a que continue el port amb el seu projecte, a pesar de que encara està en els tribunals, està recorregut als tribunals per la plataforma Hortes Futur, no a la SAL. Tenim aquests temes per ahí apuntats, però com vosaltres vulgueu. Carlos. A ver, dos ideas que se me habían quedado en el tintero. Una, cuidado con las falsas salidas de esta situación, porque, a ver, esto, por mucho que venga investido y nos lo cuente gente con bata blanca y por la ciencia y no sé qué, esta es una situación que es muy difícil de sostenible más allá de estos 2-3 meses que se lleva así. Entonces hay que buscar soluciones alternativas. Y una cosa que a mí me asusta es que la alternativa, digamos, el pacto con el demonio que se nos ofrezca sea, vale, a ver, pandemias va a haber, sanidad, pues bueno, a lo mejor mejora un poco, pero no va a poder hacer frente a una cosa como esta a corto plazo, a medio plazo. Así que necesitamos pues afrontar estas situaciones, estas emergencias sanitarias de una manera responsable. Y así que aquí tenéis esta aplicación de móvil que permitirá saber si una persona ha estado contagiada, si has estado cerca de otras personas contagiadas, si has pasado la enfermedad y tienes inmunidad porque has dado positivo en el test de anticuerpos y todo eso, pues podrás entrar en instituciones, en sitios, podrás ir a trabajar. Es decir, estas soluciones, estas tecnosoluciones, fruto de este tecnooptimismo de que la tecnología, pues bueno, si tenemos una sanidad que no da, por desgracia, por haber sido privatizada, mercantilizada, haber sido recortada, pues no da para hacer frente a esta solución, pero aquí tenemos la tecnología, el Big Data, el análisis de datos, etcétera, que nos puede ayudar. Entonces, pues bueno, pues venga, vale, pues si la elección es entre el confinamiento y esto, pues venga, aceptemos ahí unos recortes, un nuevo bocado, ¿no?, a nuestro derecho a la privacidad en las comunicaciones y tal. Eso es un miedo que tengo. Y se están presentando ya aplicaciones o medidas como el pasaporte, el llamado pasaporte inmunitario. Esto es antes era una cosa de un capítulo de película de distopía, pero ahora son medidas políticas concretas que se están estudiando y que posiblemente en algunos países se van a aplicar, no sé en pero en algunos se van a aplicar. Porque, bueno, es el ejemplo también de China, que también vaya ejemplo, pues con el código QR de salud, donde, pues bueno, si te sale verde, pues puedes entrar al tren y si no, pues te quedas fuera. Y si no tienes la aplicación, porque claro, imaginemos que sea voluntaria, pues si es voluntaria pero no la tienes, pues tampoco. Entonces, cuidado con esas disyuntivas que se nos van a presentar y que nos van a falsas disyuntivas que nos van a presentar para que caigamos efectivamente en esto, ¿no? En esta cesión aún más de la privacidad, que creo que es un derecho muy importante. ¿Qué más quería decir? Bueno, respecto al tema del gasto militar, pues bueno, me da la sensación que no va a ser, políticamente no es el momento para que se produzcan recortes del gasto militar, porque quizás estamos en un momento en el que el propio ejército no tenía una popularidad tan alta desde hace muchos años. Es decir, ¿cómo van a recortarle fondos al ejército en un momento en el que tiene una popularidad, una aceptación social, cuando todo el mundo ha visto esas imágenes de la UME desinfectando su propia imagen, desinfectando los lugares públicos? Es muy difícil. De hecho, bueno, el otro día, pues no sé si visteis una encuesta que se hizo pública en La Sexta, donde, bueno, el ejército era, no sé si la segunda o la tercera institución más valorada en estos momentos, ¿no?
Así que imaginaos, ¿no? Ahora plantear, la gente que planteamos, no ya el recorte, sino la desaparición y la reinversión de todos esos 20.000 millones, 30.000 millones, depende de los cálculos, que supone todos los años el gasto militar en España. Esos 40.000 millones que se invirtieron para los nuevos programas de armamento, que ahora ya no son nuevos, son viejos. Ahora hay que hablar de un nuevo ciclo armamentístico. Pero estábamos hablando de esos 40.000 millones que se invirtieron para desarrollar el Eurofighter, la fragata F-100, el carro de combate Leopard, etcétera, etcétera, el misil, Taurus, todo ese tipo de armamento, 40.000 millones. Pero es que, vamos a ver, es que son cifras que nos hacen estallar la cabeza. Todos los días, con esa cantidad que supone el gasto militar anual, pues son 55 millones de euros. 55 millones de euros todos los días si hacemos el gasto militar diario. Es que son cifras alucinantes. Comparado con lo que cuesta una partida de mascarillas, una partida de respiradores, contratar a más personal sanitario, contratar a más investigadores en temas relacionados con este tipo de enfermedades. Imaginaos lo que se podría hacer con esos recursos. No tengo ahora en delante esas comparaciones tan educativas, ¿no? De un Eurofighter o un obús del Leopard equivale a tantas mascarillas o a tantos respiradores, pero bueno, ¿qué más da si son 15, 20, 10.000, 30.000? El caso es que, claro, hospitales, incluso exactamente, los hospitales. O sea, ¿con cuántos hospitales se podrían hacer con lo que cuesta un Eurofighter o lo que cuesta un... Carlos, con el programa entero del Eurofighter, 25 hospitales. Pues imaginaos, y digamos, lo desesperante es que estamos en un momento en el que habría que estar pensando en ese tipo de filosofía o de medidas políticas generales, pues estamos en la casilla de salida. Es que es como si todo el trabajo antimilitarista de deslegitimación, de mostrar la verdadera cara de los gastos militares y del ejército, como si todo eso hubiera desaparecido como por arte de magia y estuviéramos en la casilla cero intentando decir que, bueno, que sí, que muy bonito lo que hace la UME, pero que eso no es el ejército, que eso es una campaña de imagen del ejército y que bueno, como ese tuit, ¿no?, que se ha hecho tan famoso en las redes sociales, que si resulta que tienes que poner militares para hacer tareas sanitarias y de emergencia, pues será que sobran militares y que faltan sanitarios y personal de emergencias, ¿no? Quiero decir, eso es lo que nos diría el sentido común, pero no, bueno, pues como todos los años, a pesar de la situación tan desfavorable, no solamente respecto a la imagen que tiene en estos momentos el ejército gracias a esa campaña, que esta encuesta es la culminación de esa campaña, no nos engañemos, no es una encuesta que ha surgido por ahí que a alguien se le ha ocurrido. Todas esas imágenes de la UME, todas esas imágenes de personal de las Fuerzas Armadas, de soldados desplegados de la Operación Balmis, ayudando en las residencias de ancianos, todo eso culmina con esta encuesta. Es decir, forma parte de la campaña. Entonces, ahora está, digamos, el círculo completo y ahora ve tú a decir eso, que la gente haga objeción fiscal, que se meta en su declaración de la renta, que altere una de las casillas y meta ahí una cantidad, la que elija, que eso es lo que se está proponiendo ya estos años, es decir, entre 1 euro y a ti lo que te parezca, mete una cantidad ahí, desvíala, no la pagues al Estado para... No es que no la pagues, es que no la pagues y dile que no la pagas al Estado porque estás en contra de que se financie la maquinaria militar. Es decir, haz eso. Pues ahora en esta situación que estamos viviendo, que no podemos hacer nada en la calle tampoco, no podemos concentrarnos delante de Hacienda, está prohibido por el estado de alarma. Y ahora con la imagen que tiene el ejército, ¿cómo vamos a decirle a la gente, haz objeción fiscal, que para denunciar esta situación? Es una situación difícil digamos, ahora en este momento para las propuestas antimilitaristas. No es que antes hubiera sido, en fin, vamos, que fueran mayoritarias o tal, pero ahora especialmente es muy complicado de desactivar esta lógica de que el ejército sirve para algo. Claro, yo pues lo pienso y digo, bueno, pues si sirve para algo, si sirve para desinfectar, que sirva solo para eso. Si sirve para apagar incendios, ok, que sirva solo para eso. Entonces, todas esas inversiones armamentísticas no valen para nada, porque lo útil es apagar incendios, desinfectar y ayudar en emergencias, estupendo. Perfecto. Pero no, claro, supongo que en esa lógica pues no conseguimos arrastrar a mucha gente, porque, bueno, el ejército, en fin, es el ejército. Así que
pues como todos los años, pues los grupos antimilitaristas locales en sus ámbitos locales pues siguen intentando promover que la gente haga objeción fiscal y siguen intentando promover una crítica al gasto militar, que la verdad es que en este caso todo esto que se decía que era como demagogia, ¿no? Eso de comparar los gastos militares y los gastos sanitarios, eso es demagogia. Bueno, ahora cuando decíamos eso de que los recortes matan, de que el ejército mata y los recortes matan también, pues bueno, es que ahora ya son cosas como de cajón y que caen por su propio peso. Pero bueno, tengo la sensación, eso sí que es verdad, una cosa que ha cambiado es que en los medios, digamos, llamemos de izquierdas o los medios alternativos o antagonistas, o en cierta manera, sí que está mucho más extendido el discurso contra el gasto militar que hace 10 años, por decir algo. Entonces eso es quizás de todo el panorama, para mí es de lo poco positivo ahora mismo que podría señalar con respecto a esto, ¿no? Del militarismo, los gastos militares y eso. Rafa, bueno, nos dicen por WhatsApp, dice, avui queda més clar que mai que la despesa militar agredís a la población, la gent no es tonta. Cogiéndome a este WhatsApp, con lo que decía Carlos, decía Carlos que igual no es el momento político para presentarlo, pero también yo creo que es la hora de que algún partido sea valiente y se atreva a decir estas cosas, ¿no? Bueno, los hay, quiero decir, yo no quiero hacer aquí ahora apología de ningún partido, pero en este tema, en otros no lo sé, pero en este tema sí que ha habido gente que se ha mojado y lo ha llevado incluso a la tribuna del Congreso de los Diputados. ¿Verdad? Sí. Cada cual que busque en la hemeroteca, que ahora es más fácil que antes. Pues que se unan más, ¿no? Y que empiecen a denunciar y a decir dónde van los presupuestos. Como decía antes Ferrandis, el programa de Eurofighters ha dicho que eran 25 hospitales, ¿no? 25 hospitales, sí. Sí, pero yo no digo que ahora no haya que hacerlo, ¿eh? Yo digo que ahora es un momento que es uno de los peores momentos, pero hay que hacerlo, claro, por supuesto, vamos, eso faltaría. Si nos costara algo, eso nos cuesta tiempo, salud mental y tal, eso encantadísimo, vamos, de pagarlo, pero hay que hacerlo, claro que lo vamos a hacer. Rafael. Pues sí, evidentemente estoy de acuerdo con Carlos en que el discurso está cambiando, cada vez está saliendo más y que incluso hay partidos que han tenido la valentía de dar un paso al frente y denunciar esta situación. Lo que pasa y... El mensaje ahora mismo calaría. Que yo creo que el mensaje ahora mismo calaría en la sociedad. Sí, de alguna forma, tal vez calaría más o calaría menos. Lo que no hay son gobiernos valientes, ninguno. También igual es que estoy yo convencido ya del discurso y por eso me... Sí, sea por eso. Lo que no hay son gobiernos valientes, ninguno. Ningún gobierno hasta ahora, incluido el actual, ha sido capaz de hacer una política, digamos, antimilitarista, entre comillas. El ejército, lo ha dicho Carlos muy bien, el ejército es el ejército. Y nadie lo toca, y desde luego los presupuestos no se le tocan. Como mucho, y en circunstancias muy especiales, se les congela. Pero el ejército es el ejército y no hay ningún gobierno que se haya atrevido hasta ahora a meterle mano. Es lo que hay. Los gobiernos prefieren tener al ejército entretenido, darles dinero para que se compren sus juguetitos, muy peligrosos y muy caros, por cierto, y que estén ahí entretenidos y distraídos, no sea que se ocupen de otras cosas mucho más peligrosas, no solo para el gobierno, sino para la propia ciudadanía. Y es triste. Es cabreante, pero es lo que hay. Lo único que queda es, como apunta Carlos, hacer una labor de denuncia, de protesta y de pedagogía política y democrática, que es muy importante para que vaya calando poco a poco ese discurso en la sociedad y de ahí se traslade a los gobiernos que toque. Pero hasta ahora el ejército está ahí y da mucho miedito. Ferrandis, ¿vols dir algo? Sí, vaig a intentar lligar i fent així una interpretació de lo que està passant en aquest moment en quant a l'exèrcit també i lligant-ho amb l'Azal. Siguin conscients de que en aquests moments s'està intentant blanquejar l'exèrcit per mig de la UME i de lo que està fent en desinfecció, etc. M'agradaria recalcar, i en aquest cas sí que discrepe i crec que és el moment de donar aquest pas i de donar altres solucions.
la UME és solament el 4% de les despeses que s'inverteixen en l'exèrcit. Per tant, en el cas de que fora tan necessària i que en el futur inclús siguera més necessària, n'hi hauria que desviar la part pressupostària que s'està fent en armaments, que s'està fent a altres branques de l'exèrcit, en algo com la UME, que evidentment a mi no me pareix bé que siga una UME, que podria ser una protecció civil molt més social i sense tindre ninguna repercussió militar, però en tot cas és el 4% de l'exèrcit. Per tant, el que estan fent és intentar blanquejar a tot l'exèrcit per mitjançant de la UME. També pense que bueno, lo que s'ha fet últimament en la ZAL, el que vol també l'Ajuntament respecte a la ZAL és altra vegada blanquejar. Insistisc en aquesta paraula, però és blanquejar també i dir que la ZAL està ahí, que ja està deteriorada, que ja no se pot revertir i que per tant n'hi ha que donar-li un ús. I a mi m'agradaria dir que no hemos entendido nada. Anem a tornar, o l'Ajuntament diu que vol reactivar l'economia tornant a construir en la ZAL, o sigui, posant més ciment i més asfalt damunt de lo que era la terra més fèrtil probablement d'Europa. Lo que estava al costat del riu Túria i lo que estava en l'Horta de València. Això, en vez de recuperar-ho, anem a tornar a fer ahí més ciment i més asfalt. Anem a donar ahí un ús per a que la construcció es rehabilite i tots els gremis que vagin ahí a construir, a fer alcantarillat i a fer... Això em sembla que és un altre despropòsit d'un govern que en aquest cas també és progressista, o se diu que és progressista, i que se m'antoixa que no ha entès res. El que n'ha que fer en la ZAL és tornar-li a donar l'ús que tenia de manera primigènia, perquè el Port de València no aporta res a l'economia valenciana, aporta a les grans empreses multinacionals, però l'únic que aporta als valencians i les valencianes i a tota la ciutadania que viu en la ciutat de València és més contaminació, és més soroll, és un deteriori del medi ambient i de la urbanització de la ciutat, molts pocs llocs de treball a majors de lo que seria un port convencional i que, a més, el que va fer en el futur és que va a dependre de l'economia exterior, perquè solament el 4% de lo que entra o ix en el port és economia valenciana. El 4%. Per tant, el que estem fent és aprofitar que vinguin els contenidors de Xina, aprofitar que el corredor mediterrani transporta mercaderies d'altres països per ací, però el que aporta a l'economia de les comarques valencianes és pràcticament res. Per tant, la ZAL és una altra equivocació que, a més, l'únic que tenien que haver fet era seguir el que havia dit la justícia i era tornar a programar dins d'un ús molt més sostenible mediambientalment. Per tant, jo crec que l'Ajuntament així s'equivoca. Igual que el govern s'equivoca donant este bombo a l'exèrcit, així la ZAL també. I ho dic d'esta manera lligant els dos fils perquè imagina que tenim poc de temps i que pot ser que siga l'última intervenció. Sí, poc de temps, com que estem 10 minuts fora d'hora. Així que si algú té alguna que dir molt breu, és el moment ara o que calle, anava a dir per a sempre, però per a sempre tampoc. Fins la propera tertulia. Rafael, que te veo... No, solo subrayar lo que ha dicho Fernández, de que desde luego no hemos aprendido nada. O algunos han aprendido demasiado y se han quedado ya con la lección y no les van a cambiar de discurso. Es triste, pero es lo que hay. Carlos, ¿algo? Pues sí. No sé, es que esto es doctrina del shock del libro, ¿no? Del libro que cita todo el mundo. Es decir, ahora que estamos en estado de conmoción preocupándonos ahí de nuestra supervivencia y poco más, ahora toma. Es una decisión que había estado suspendida en el aire durante años, ahora precisamente es cuando se tiene que tomar, fíjate tú. Yo la verdad es que había entendido que el ayuntamiento había declarado una especie de tregua urbanística dadas las circunstancias, pero parece que no, que claro, que aquí hay otro actor que es el puerto, la autoridad portuaria y el fomento y todo eso, que funciona prácticamente como una empresa privada, la autoridad portuaria, pero bueno,
pa'lante, pues venga, todo recto. Esto que ahora es el momento, venga, no, ahora no vamos a encontrarnos con las mínimas críticas, pues pa'lante. Eso me parece aberrante, me parece un despropósito total y totalmente de acuerdo con lo que comentaba Ferrandis. Aquí, pues bueno, por ejemplo, en el barrio esta aberración urbanística de planes urbanísticos como el PAI de Benimaclet o el PEC aquí en el Cabañal, todo eso está como en stand-by, pero mira, chico, parece que otras cosas pues sí que son terriblemente urgentes, como pues consumar ya la destrucción de la Huerta de la Punta, que hay ejemplos y estudios a punta pala que demuestran que esa huerta se puede revertir y se puede recuperar a pesar del ataque tan fuerte que ha sufrido con esa capa de asfalto. Pero bueno, oye, eso es lo que hay y habrá que estar atento y en fin, en la medida que podamos, pues oponernos a que se ponga en marcha esta decisión. Claro, no sea que les vuelva a dar los tribunales la razón a los afectados y afectadas, ¿no? Y no puedan tirar para adelante ese proyecto. Hem d'acabar ja perquè estem fora de temps. Així que moltes gràcies als tres per estar així a tertúlia del dia d'avui, d'este divendres de tertúlia. Carlos Pérez, des d'Antimilitaristes Mo, company de Radio Malva. Rafael Juan, des de Rusafa Ràdio, company periodista també. I Juan Ramon Ferrandis, company de CGT, de la Confederació General del Treball. Moltes gràcies, salut i fins la propera. Saludos. A ver si en la próxima me podéis la cara. A ver si consigues una cámara. Te la enchufas. Un abrazo y hasta la próxima. Cuidaros. Un abrazo a todos y saludos. Salut. Lliure directe, Radio Clara. Finalitzem, com dèiem així, el divendres de